Hola amigos de la República, hoy estamos con la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Nela Ledesma. Doctora Ledesma, bienvenida, muchas gracias por aceptar la entrevista. Gracias a ustedes y a ti también, Enrique, por la posibilidad de compartir este escenario. La Comisión de Constitución ha evaluado este martes, que acaba de pasar, proyectos de ley para que el Congreso pueda someter a los jefes del sistema electoral, Jorge Luis Salas Arenas, del jurado, Pedro Corbeto, de la OMPE, Carmen Velarde, de la RENIEC, ¿no? Son iniciativas que buscan incorporar a estos jefes del sistema electoral en el artículo 99 de la Constitución, es decir, el apartado que enumera a los altos funcionarios que pueden ser denunciados constitucionalmente. Le quería pedir su opinión de experta al respecto de esta pretensión del Congreso. Bueno, yo aprecio que esa modificación es peligrosa para el equilibrio de poderes y sobre todo peligrosa para preservar la independencia de los jueces electorales. Primero hay que recordar o hay que preguntarnos por qué el constituyente no incorporó a que los miembros del sistema nacional o del sistema electoral, llámese Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC y el OMPE, formaran parte de la posibilidad de ser sometidos a un juicio político. ¿Por qué? Porque la respuesta es evidente. En los temas políticos para la elección de representantes por elección popular, para la inscripción de partidos políticos y para todo lo que tenga que ver con el tema electoral, hay una justicia especial, que son los jueces electorales encabezados por el Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, si ellos van a ser los jueces de los congresistas elegidos de los partidos inscritos que tienen una representación en un escenario político como es el Congreso, Se pues convierten en jueces y parte. resulta exactamente, van a ser jueces y parte. Además, tomo a mi reflexión lo que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha advertido y ha recomendado al Estado. Hay que preservar el modelo democrático y hay que generar pues confianza en el sistema electoral y hay que evitar que el sistema electoral pueda ser sometido a una especie, por decir, de posible afectación a su independencia al estar colgando o por lo menos proclives a que puedan ser sometidos a un antejuicio político. ¿Es un intento de captación del sistema electoral por parte del Congreso? ¿Cómo lo definiría? Definitivamente se pretende alterar la regla ya establecida desde la Constitución del 93 para que los jueces del sistema electoral al final puedan ser sometidos a juicios políticos por los propios congresistas. Definitivamente debilita el sistema político, se aprecia que se quiere captar el sistema, por lo menos electoral, para controlarlo o por lo menos tenerlo bajo vigilancia. Ujú. ¿Y esto podría tener alguna posible respuesta a partir de las denuncias infundadas que hubo de fraude en el año 2021? ¿Usted diría Claro, que de ahí viene un poco la historia que estamos viendo ahora? yo creo que se inspiraría en ese supuesto fraude, por eso están tratando de hacerlo, pero más allá de sus intereses personales y de sus fantasmas que se hayan construido, lo que preocupa es el debilitamiento del modelo democrático, que nace precisamente en la expresión, en la representación de la voluntad popular. Y lo que se buscaría en todo caso acá es generar una especie de desconfianza en quienes están administrando justicia electoral. ¿Usted cree que el sistema de poderes en el Perú se ha terminado finalmente desbalanceando? Quiero decir, en teoría nosotros tenemos, formalmente hablando, un sistema presidencialista. Es cierto que con enclaves parlamentarios, ¿no? Ah, pero de un tiempo a esta parte, el Congreso ha ido capturando atribuciones, poder, y algunos sugieren que en realidad ya estamos frente a un parlamentarismo casi de facto. Como experta constitucional, ¿cuál sería su respuesta? Estoy totalmente de acuerdo en una lógica presidencialista que fue al inicio con algunas figuras parlamentaristas. Al final hemos terminado dando un vuelco en situaciones, diríamos, de un excesivo parlamentarismo y está alterando, ¿no?, la esencia, por lo menos, de un Estado democrático. Y una de las reglas fundamentales es el tema del balance de poderes, ¿no? No puede un poder o un sector o una competencia tener tal dominio
porque en cierta manera pues rompe el equilibrio de poderes, que es la esencia fundamental de un modelo democrático. ¿Usted diría que nuestro equilibrio de poderes ya se ha roto? ¿O está por romperse? Exacto. Yo sí considero que sí, el equilibrio a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional que dio, creo que la 73/2000 de este año, 2023, en la que se cuestionaba que los jueces del Poder Judicial hicieran un control formal, por lo menos al procedimiento que se seguía para elegir a los jueces, o por lo menos para apartar al señor Salas, creo, del jurado nacional, representante del jurado nacional, de las investigaciones que el propio Congreso ya había empezado a hacer a su labor, ¿no? Cuando textualmente el propio texto de la Constitución señalaba que ni siquiera podía ser comprendido. Bueno, lamentablemente el tribunal, en lugar de haber tenido una posición liderada con una mirada de control constitucional, lo que ha hecho es, ¿no? Inclinarse hacia el Congreso, que por cierto recientemente fueron ellos elegidos por este Congreso, inclinarse hacia ellos y a darle todas las prerrogativas para que sigan realizando los actos, reduciendo el control de los jueces. Ahora, también hay que decir que usted en su momento también fue electa por un Congreso. ¿El problema es el Evidente. sistema o el problema son las personas que llegan? El problema son las personas que llegan. El problema son las personas que llegan. Y te pongo un ejemplo. Cuando fui elegida, uno de los grandes votos que numéricamente fue de la bancada del humalismo, ¿no? Sin embargo, y siempre se decía, oye, Ledesma es proclive posiblemente al grupo humalista. Pero cuando Humala fue sometido y sigue sometido a un proceso penal por el tema del lavado y otros delitos, estuvo detenido. Y yo más bien voté en contra de que se le dé la libertad, porque yo sí considero, bueno, dentro de la información que tenía, que había justificaciones para mantener esa detención del señor Humala. Este Tribunal Constitucional, entonces, considera usted el actual, ha terminado por inclinar la balanza del poder a favor del Congreso. Eso es un poco lo que le he entendido a partir de ese análisis, ¿correcto? Totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo estoy sosteniendo. Ok. Y también el Congreso parece ir, bueno, parece no, está yendo hacia la Defensoría del Pueblo, ¿no? Esta también es una situación complicada, porque efectivamente, constitucionalmente hablando, es una prerrogativa del Congreso. Pero finalmente es una autoridad que va a depender también de quienes lo han colocado ahí. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Nadie niega, ni yo tampoco, de que es una prerrogativa o un mandato constitucional que el Congreso tiene que elegir al defensor. El problema es cómo se va a elegir y sobre todo los ciudadanos si podemos tener acceso a una participación, a cuestionar o por lo menos a emitir nuestra opinión frente a los candidatos invitados para ese cargo. Y ahí está el problema, precisamente, porque el Congreso diseñó un procedimiento para elegir al defensor del pueblo, ¿no? Que todavía está en trámite, en el que no se mostraba la meritocracia, en el que no se mostraba con transparencia toda la hoja de vida y antecedentes de los postulantes y sobre todo no había un periodo de tachas que por lo menos los ciudadanos pudieran cuestionar. Hay que recordar que el sistema democrático tiene un fin, un destinatario final, que es el ciudadano de quien detente el poder, quien delega el poder a estos señores para que cumplan un encargo, pero al final toda esta lógica tiene que encumbrar a la mirada del ciudadano. Acá el ciudadano está invisibilizado en la elección de la Defensoría del Pueblo. Entonces, eso es lo que se cuestiona, ¿no? La forma, el modo. ¿El Congreso debería seguir eligiendo a los miembros del TC y a defensor? ¿Qué respondería? Según este modelo constitucional, sí. Según lo que debería ser, no. Deberíamos cambiar un modelo para que sea de repente de una composición más plural la elección de estos funcionarios, ¿no? No necesariamente asumida por el Congreso, sino estamos viendo respuestas como la que tenemos a la fecha de este Tribunal Constitucional, ¿no? Que fue elegido y juramentado ¿cómo? Bueno, no recuerdo, pero en reserva. Ujú. Ujú. Vayamos un poco al tema del gobierno y la gestión actual. Se conoció la semana pasada el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me imagino que lo ha revisado, ha podido leer los informes al respecto. ¿Es el tipo de informe que usted esperaba, doctora Ledesma? Sí, lo esperaba, era evidente e inclusive en algunas entrevistas yo ya había adelantado. En el mundo jurídico hay reglas fundamentales. Quien genera un daño está obligado a indemnizarlo, ¿no? Eso es un principio.
en la Constitución misma, en nuestra Constitución, y no solo en esta, sino en la del 79, hay en un enunciado muy claro, todo el poder se ejerce con límites y con responsabilidad. Si ese es el marco jurídico, era evidente que tiene que haber responsabilidad por quien ha generado todos estos asesinatos de estos ciudadanos en estas protestas. No podía decirse que no hay. Ahora lo que está es por identificar y ver la magnitud de esa responsabilidad. Pero lo que sucedía era inevitable que tenía que darse. Aún más, la comisión ha afirmado que acá ha existido afectación de derechos fundamentales. Entonces ya la situación es más crítica, no es la afectación de un derecho en común. Por lo tanto, al darle el estatus, al haber recogido la comisión, ¿no? Y haber reconocido que inclusive ha existido una especie de masacres, ¿no? En el Ujú. tema, cómo se ha afectado la vida de estos ciudadanos. Entonces, este tema tiene todavía para una duración de larga data. Hay que recordar que el Ministerio Público tiene ahora la función de investigar y de determinar esa responsabilidad, ¿no? Entonces, vamos a estar atentos. Esto es el inicio de una larga historia que espero que no sea tan larga como la que hasta ahora vemos en los anteriores casos. La presidenta ha intentado en reiteradas declaraciones deslindar de su responsabilidad frente al accionar de las Fuerzas Armadas y de la policía. Básicamente ha dicho, y lo dijo en una entrevista, por ejemplo, con El Comercio recientemente, que no tenía facultad de comando sobre ella. Ahora, ¿la Constitución qué dice respecto sobre el papel de la presidenta respecto a las Fuerzas Armadas? Bueno, la Constitución señala de el 161, si no recuerdo mal, que la presidenta ejerce el mando supremo de las Ujú. Fuerzas Armadas y Policiales. Por lo tanto, y también es inevitable que ella tenga que asumir una responsabilidad, ¿no? No me parece, ¿Política o diríamos, penal? de las dos cosas. A mi entender, tiene una responsabilidad política y una responsabilidad penal. Primero comenzaremos de repente hablando de la responsabilidad política como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales y como jefa de Estado y jefa de gobierno, no con la aprobación del Consejo de Ministros, y ¿no? Dentro de sus 18 ministros, su presidente del Consejo de Ministros, suspendieron las garantías, donde estábamos en un estado de emergencia que ordenó la intervención de las fuerzas militares frente a los actos de protestas, que es un derecho constitucional protestar, y frente a esa situación se comenzaron a generar las primeras muertes, Mm, creo que fue en Andahuaylas, no sé, sí, no, correcto. De ahí fue ¿ya? Ayacucho, Bueno, de ahí Juliaca. pero digo que hay una responsabilidad política porque ella fue la que diseñó, o por lo menos suspendamos las garantías, pongamos a las Fuerzas Armadas, reprimamos la protesta, pero además también hay una responsabilidad penal porque como también todos hemos visto, esto ha tenido toda una secuencia, han sido casi 3 meses de estas protestas, hay casi en promedio 500 protestas que se han dado en todo este tiempo, 477 para ser precisas, y está bien, el primer momento hubo el conocimiento de los fallecidos, luego esto se fue dando en Ayacucho. Mi pregunta es, ¿qué hiciste tú como Autoridad. titular ¿no? ¿Qué hiciste? La responsabilidad no solo es por acción, la responsabilidad también es por omisión, ¿no? Y no solo esa omisión fue dada en el caso de Ayacucho, sino también en el caso de Puno. Y aún más, conocedores de esa situación, nos remitimos a sus propias declaraciones, que sí conocía cómo estaba la situación, que trataba de justificar inventando el tema de los ponchos rojos, inventando una serie de situaciones que ni siquiera han tenido una base empírica como se pueda demostrar. Yo sí me inclinaría porque acá hay una responsabilidad penal que a futuro se tendrá que dilucidar o lo tendrán que dilucidar. Recordamos la jurisprudencia de nuestro país, la autoría mediata, que también tiene un peso en todo ello. Por lo tanto, yo diría, hay una responsabilidad política y hay una responsabilidad penal a determinar a futuro en alguna corte al que tendrá que someterse. Y aún más Nacional, también quiero agregar, dígame. sí, diríamos, y eso es lo que iba a agregar,
alguna corte nacional, pero si esto tampoco tiene mucho éxito, recordemos que la trascendencia de la afectación de derechos fundamentales, de derechos humanos, este informe de la comisión es, diría, el inicio para el proceso de tutela humanitaria que tendrá que darse a donde se quieran esconder o donde se quieran fugar luego que termine el gobierno. La justicia supranacional entonces podría hacerse cargo, Supranacional. podría Perfecto, hacerse esa es cargo. la idea. Ujú, Ok, que ha abierto la comisión. Y la comisión, por cierto, la comisión forma parte de la OEA, no es como quieran ningunearlo, es un organismo de trascendencia. no, sí, por cierto, es claramente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una institución de muy alto perfil. Doctora, solamente para terminar, y curiosidad, usted estuvo intentando entrar a la política con el Partido Morado. Finalmente desistió de la idea. ¿Ya se aleja formalmente del tema político o piensa retomar en algún momento? Bueno, en este momento estoy dedicada más a mis actividades académicas. Formalmente he agradecido la invitación del Partido Morado. Y bueno, yo siempre sigo reflexionando, siempre sigo el pulso político. Como ciudadana me interesa qué está pasando en mi país. Y por cierto, ¿no? Siempre estoy preocupada por los temas que nos suceden. Ujú. Ah, ¿podría evaluar en el futuro involucrarse en política activa? Sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, Y veré. todos deberíamos, todos, todas deberíamos también pensar, porque esta situación no puede seguir tolerándose. De acuerdo. Doctora Ledesma, muchas gracias por la entrevista, ha sido muy amable. A ustedes. Amigos de la Gracias. República, eso ha sido todo por hoy. Gracias.